La invitación de boda estuvo 3 días sobre la encimera de mi cocina antes de que me atreviera a abrirla. Bordes dorados en relieve, cartulina de alta calidad y una foto de ellos mirándose con amor. Christopher y Emily, que pronto serían marido y mujer. Christopher, que todavía era mi marido legalmente. Emily, mi hermana menor, a quien prácticamente había criado después de que muriera nuestra madre. Soy Laura. Y esta es la historia de cómo vi derrumbarse mi mundo cuando las dos personas en las que más confiaba me traicionaron. Y de cómo esperé el momento perfecto para revelar la verdad que destrozaría su fachada perfecta. Todo comenzó hace 14 meses. Christopher y yo llevábamos 7 años casados. No era perfecto, pero era sólido. ¿O eso creía yo? Habíamos construido una vida juntos, una bonita casa en las afueras, carreras profesionales exitosas y planes para formar una familia. Éramos esa pareja que todos envidiaban, los que todavía se cogían de la mano en la cena y se sorprendían con regalos pensados con cariño. Nuestra historia de amor había comenzado en la universidad, un encuentro casual en la fiesta de cumpleaños de un amigo común que se convirtió en citas para tomar café, luego en citas para cenar y luego en un romance vertiginoso que hacía que todos a nuestro alrededor comentaran nuestra química inconfundible. Christopher me pidió matrimonio después de 2 años de noviazgo, en un viaje de fin de semana a la costa, arrodillándose al atardecer con un anillo vintage que había pertenecido a su abuela. Lloré cuando dije que sí, segura de haber encontrado a mi alma gemela. Emily siempre había estado muy unida a nosotros. Tras el accidente de nuestra madre, cuando ella solo tenía 16 años, se mudó con nosotros. Me convertí en algo más que una hermana. Era su guardiana, su confidente, su apoyo. Christopher también la acogió como a una más de la familia, ayudándola con las solicitudes para la universidad, enseñándole a conducir y celebrando sus logros. Éramos una unidad, los tres, hasta que dejamos de serlo. El primer cambio fue sutil. Christopher empezó a trabajar hasta tarde más a menudo. Un nuevo proyecto, explicaba. Un cliente importante, mucha presión. Le creí porque siempre habíamos sido sinceros, el uno con el otro. Cuando empezó a perder peso y a comprarse ropa nueva, le felicité. Cuando protegió su teléfono con una contraseña, respeté su privacidad. Emily empezó a visitarnos con menos frecuencia. Estaba ocupada con su nuevo trabajo, decía. Insinuó que estaba saliendo con alguien, aunque nunca lo trajo a casa. Me alegraba su independencia, estaba orgullosa de la mujer segura en la que se estaba convirtiendo. No até cabos hasta aquella noche de abril, en la que sorprendí a Christopher en su oficina con la cena, y me encontré el edificio a oscuras y su coche fuera. Su ubicación en la aplicación familiar que compartíamos lo situaba en nuestro hotel favorito del centro, donde habíamos pasado nuestra noche de bodas. Algo frío y duro se me hizo un nudo en el estómago mientras conducía hacia allí, diciéndome a mí misma que debía haber una explicación razonable. Quizás una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Quizás un evento de trabajo que se le había olvidado mencionar. Cuando llegué, el bar del hotel estaba lleno de profesionales que acababan de salir del trabajo. Miré alrededor, pero no vi a Christopher por ninguna parte. Estaba a punto de irme cuando los vi en una mesa apartada. Mi marido y mi hermana, con la mano de él acariciándole la cara y los ojos de ella clavados en los de él, con una intimidad que me hizo sentir físicamente mal. No los confronté, no grité ni armé una escena. En lugar de eso, salí, conduje a casa y pasé la noche planificando metódicamente mis próximos pasos. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Rachel, que es abogada, y concerté una cita. Luego empecé a documentar todo. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, mensajes de texto, fotos. Si se avecinaba una guerra, quería estar preparada. Rachel no era una abogada cualquiera. Era la mejor abogada de familia de nuestra ciudad, conocida por su meticulosa preparación y su feroz defensa. Nos habíamos hecho amigas años atrás, cuando trabajamos juntas en un comité de recaudación de fondos para la comunidad. Había asistido a su divorcio 5 años antes y había visto cómo el abogado de su exmarido la había tomado por sorpresa con maniobras financieras para las que ella no estaba preparada. Después de esa experiencia, cambió su especialidad de derecho corporativo a derecho de familia.
Decidida vas a ayudar a otros a evitar los mismos errores. Documenta todo, me aconsejó Rachel durante nuestra primera reunión oficial en su elegante oficina del centro. Cada conversación, cada gasto inusual, cada ausencia inexplicable. Los tribunales valoran las pruebas, no las emociones. Christopher llegó tarde a casa esa noche con una excusa genérica sobre unas copas con los compañeros de trabajo. Sonreí y le pregunté por su día como si nada hubiera cambiado. Como si no lo hubiera visto con mi hermana. Como si mi corazón no se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Esa noche, después de que se durmió, me quedé despierta a su lado, estudiando el rostro que había amado durante casi una década. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? ¿Qué lenguaje secreto se había desarrollado entre él y Emily que me excluía tan completamente? «Te mereces algo mejor», me dijo Rachel al día siguiente mientras tomábamos café, deslizando una carpeta con documentos legales por la mesa. «Y vamos a asegurarnos de que lo consigas». Durante los 2 meses siguientes, viví una doble vida. En apariencia, era la misma esposa comprensiva de siempre, pero, en el fondo, estaba reuniendo pruebas, asegurando mi futuro financiero y desconectando poco a poco mi vida de la suya. Descubrí cuentas en el extranjero que había abierto meses antes. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban cenas y habitaciones de hotel cuando decía estar de viaje por trabajo. Mensajes de texto recuperados de nuestro almacenamiento compartido en la nube que revelaban una historia de engaño calculado que se remontaba a casi 18 meses atrás. «Esto no ha sucedido por casualidad», dijo Rachel con severidad mientras revisábamos las pruebas. «Ha sido planeado, metódico». La profundidad de su traición se hacía más evidente con cada descubrimiento. No se habían limitado a tener una aventura, sino que habían construido una elaborada realidad paralela mientras mantenían sus roles en mi vida. La actuación era tan convincente que llegué a cuestionar mis propios recuerdos, preguntándome si había pasado por alto señales evidentes. Emily llamaba con regularidad, siempre con excusas para no venir a visitarme. Cada conversación era como una puñalada en la espalda mientras escuchaba sus mentiras, sabiendo exactamente dónde había estado y con quién. «¿Te echo de menos?», me decía, y yo tragaba la risa amarga que amenazaba con escaparse. «Yo también te echo de menos», le respondía, preguntándome cómo podía traicionarme tan a fondo. Recordaba todas las veces que había defendido a Emily ante nuestra madre antes del accidente, sus fases rebeldes, sus novios cuestionables, sus decisiones impulsivas. «Solo está descubriendo quién es», decía yo. «Necesita nuestro apoyo, no nuestro juicio». Siempre había sido su defensora, su red de seguridad, su mayor admiradora. ¿Se había estado riendo de mi ingenuidad todo este tiempo? Entonces llegó el día en que Christopher me sentó a la mesa de la cocina, con expresión seria pero aliviada, como si le hubieran quitado un peso de encima. «Creo que tenemos que hablar de nuestro matrimonio», comenzó, con un discurso tan ensayado que yo podría haberlo recitado con él. «Me siento desconectado, como si viviéramos vidas paralelas. No podía mirarme a los ojos. Esto ya no funciona para mí». Asentí con la cabeza, observándolo retorcerse, esperando el valor que sabía que no tenía. «Quiero el divorcio», dijo finalmente. «¿Hay alguien más?», le pregunté en voz baja, dándole una última oportunidad para ser sincero. Dudó lo suficiente antes de responder. «No, se trata de nosotros, no de nadie más». Esa mentira selló su destino. Esperaba lágrimas, recriminaciones, súplicas para que lo reconsiderara. En cambio, asentí con calma y dije: «Si eso es lo que quieres, no me interpondré en tu camino». La confusión en su rostro era casi cómica. No era así como se suponía que debía desarrollarse el guión. Se suponía que yo debía luchar por nuestro matrimonio, darle la satisfacción de saber que todavía lo quería a pesar de su decisión de marcharse, para aliviar su culpa. «¿Eso es todo?», preguntó, claramente desconcertado por mi tranquila aceptación. «¿Qué más hay que decir? ¿Ya has tomado una decisión?». Me levanté de la mesa. «Mañana contactaré con un abogado». «Pensaba que podríamos resolverlo de forma amistosa», dijo, recuperándose ligeramente, «sin involucrar a abogados de inmediato». Entonces lo miré de verdad, y no vi al hombre al que había amado, sino a un extraño con su rostro.
Creo que ya hemos pasado la fase amistosa, ¿no crees? Comenzó el proceso de divorcio. Christopher parecía sorprendido por mi eficiencia, por lo rápido que acepté sus condiciones, por mi aparente falta de respuesta emocional. No sabía que ya había conseguido copias de nuestros registros financieros. No se había dado cuenta de que ya había transferido la herencia de mis abuelos, con la que habíamos pagado nuestra casa, a una cuenta separada que mi abogado me había ayudado a abrir. «¿Se está poniendo nervioso?», observó Rachel durante una de nuestras reuniones, mientras revisábamos su última contraoferta. «Sabe que algo pasa, pero no sabe qué». «Déjalo que se lo imagine», respondí. Durante todo ese tiempo, Emily mantuvo la distancia y me enviaba mensajes de texto ocasionales para mostrarme su apoyo por el divorcio. «Siento mucho que estés pasando por esto», me escribió. «Christopher nunca fue lo suficientemente bueno para ti». La audacia casi me hizo reír. 3 meses después de que Christopher se mudara, Emily me llamó con una noticia que ya no podía ocultar. «Laura, tengo que contarte algo», dijo con voz temblorosa, que ahora reconozco que no era nerviosismo, sino una emoción mal disimulada. «Estoy viendo ahí a alguien. ¿Va en serio?». Dejé que el silencio se prolongara entre nosotras, preguntándome si realmente diría su nombre. Es Christopher», admitió finalmente. «Simplemente sucedió. Nunca quisimos hacerte daño». Cerré los ojos, asimilando la actuación. «¿Cuánto tiempo?», pregunté simplemente. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viendo a mi marido, Emily?». «No es así», protestó. «Empezó después de que vosotros os separaseis». Otra mentira. Tenía pruebas de su aventura que se remontaban a más de un año. Recibos de hotel, fotos de un investigador privado, mensajes de texto recuperados de nuestra copia de seguridad en la nube. «Espero que algún día lo entiendas», continuó cuando no respondí. «No hemos elegido esto». Pero sí lo habían elegido. Cada encuentro secreto, cada mentira, cada traición era una elección. «¿Eres feliz?», le pregunté en su lugar. «Sí», susurró. «Nunca he sentido esto por nadie». «Entonces me alegro por ti», mentí, igualando su engaño con el mío. Cuando le conté a Rachel la conversación, ella negó con la cabeza, incrédula. «¡Qué descaro! Al menos ahora todo ha salido a la luz». «No todo», respondí pensando en las pruebas de fertilidad que Christopher había insistido en mantener en secreto, supuestamente para no herir su orgullo. El divorcio se formalizó 4 meses después. Christopher consiguió su libertad y yo la casa, una generosa indemnización y, lo más importante, conservé mis pruebas. Rachel había negociado brillantemente, aprovechando el deseo de Christopher de resolver el asunto rápidamente y su miedo a la vergüenza pública. «No quiere que nadie se entere todavía de lo de Emily», me explicó. «Úsalo». Luego llegó la invitación. La boda estaba prevista para el 15 de junio en la finca Bellamy, el mismo lugar donde Christopher y yo nos habíamos casado 7 años antes. El mismo lugar donde Emily había sido mi dama de honor. La invitación solicitaba el honor de mi presencia, como si ver a mi hermana casarse con mi exmarido fuera un privilegio en lugar del mayor insulto. Yo confirmé mi asistencia. Durante los 3 meses siguientes, me preparé. Elegí el vestido perfecto, un vestido azul que resaltaba mis ojos y se ajustaba a todas mis curvas. Concerté citas para la peluquería, el salón de maquillaje y un día de spa. Quería estar impecable, natural, sin que su traición me afectara. «¿Estás segura?», me preguntó Rachel cuando le conté mi plan. «No tienes por qué asistir». «Oh, pero sí que tengo que ir», respondí. «Algunas actuaciones merecen un público adecuado». También preparé mi regalo. Un álbum de fotos personalizado que narraba su relación. Cada cita secreta, cada mentira, cada traición documentada con fechas y horas. Las últimas páginas contenían copias de los informes médicos, los resultados de los tratamientos de fertilidad a los que Christopher y yo nos habíamos sometido en secreto porque él estaba empeñado en tener hijos de su propia sangre. Los mismos tratamientos que habían confirmado la infertilidad de Christopher, un hecho que él nunca había aceptado, culpándome a mí de nuestra imposibilidad de tener hijos. La misma realidad médica que hacía imposible que Emily estuviera embarazada de Christopher. Sí,
Ella había anunciado su embarazo solo 2 semanas antes de la boda. «Esto los va a destruir», me advirtió Rachel cuando le mostré el álbum. «Ellos me destruyeron primero», le recordé. «Solo les estoy devolviendo el favor». En las semanas previas a la boda, me centré en mí misma con una intensidad que incluso me sorprendió. El ejercicio diario esculpió mi cuerpo hasta dejarlo en la mejor forma de mi vida. Un nuevo corte de pelo y un nuevo color refrescaron mi aspecto. Las sesiones con un terapeuta me ayudaron a procesar mi ira y canalizarla hacia algo preciso y controlado, en lugar de salvaje y destructivo. Incluso tuve algunas citas, no buscando una relación, sino para recordarme a mí misma que la vida continuaba más allá de la traición. Ninguno de los hombres me interesó durante mucho tiempo, pero cada interacción me ayudó a reconstruir mi confianza poco a poco. El día antes de la boda, Rachel se reunió conmigo para almorzar. «Última oportunidad para echarte atrás», me dijo, estudiando mi rostro en busca de signos de duda. «Ni hablar», respondí, levantando mi copa en un brindis simulado. «Mañana se hará justicia». El día de la boda llegó con un tiempo perfecto de junio. Conduje hasta la finca Bellamy, con el álbum envuelto en el asiento del copiloto y un discurso memorizado para el momento perfecto. Al acercarme al lugar, los recuerdos inundaron mi mente. El día de mi boda, 7 años antes. La esperanza y la alegría que había sentido al recorrer el mismo camino y entrar por las mismas puertas majestuosas. La simetría era cruelmente intencionada o una falta de tacto inconsciente. En cualquier caso, reforzó mi determinación. La ceremonia fue fastuosa. Rosas blancas por todas partes, un cuarteto de cuerda, champán a raudales. Me senté en la parte de atrás, observando a los familiares y amigos que en su día habían celebrado mi matrimonio con Christopher y que ahora celebraban su unión con mi hermana. Nuestra prima Rebeca me vio primero y se quedó boquiabierta. Se acercó corriendo, con el programa de la boda bien agarrado en la mano. «Laura, no puedo creer que estés aquí», susurró, mirando nerviosa hacia el frente, donde se reunían los invitados a la boda. «¿Estás bien?» «Nunca mejor», le aseguré con una sonrisa que la hizo dar un pequeño paso atrás. Emily estaba preciosa con su vestido, con su pequeña barriguita apenas visible. Christopher estaba radiante de orgullo mientras ella caminaba hacia el altar del brazo de nuestro padre. Me pregunté si nuestro padre sabía la verdad o si se había creído su versión edulcorada de los hechos. No se me escapó la ironía. El mismo hombre que me había dado lecciones sobre el compromiso cuando Christopher y yo atravesábamos una mala racha en nuestro 3er año de matrimonio, ahora entregaba con orgullo a su hija menor al mismo hombre. Me habría encantado escuchar la versión que le habían vendido. El pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción a esta unión. Yo permanecí en silencio, sonriendo levemente. Mi momento llegaría más tarde. Después de la ceremonia me mezclé entre los invitados, aceptando condolencias disfrazadas de cumplidos. «Eres muy valiente por estar aquí». «Estás increíble. Vivir bien es la mejor venganza». Yo nunca podría ser tan madura con mi ex. Sonreí y les di las gracias, contando los minutos. Mi padre me encontró junto a la barra, con una expresión que era una mezcla compleja de culpa y preocupación. «No sabía si vendrías», dijo, aceptando un vaso de whisky del camarero. «¿Y perderme la boda de mi única hermana? ¿Qué clase de persona sería?» El sarcasmo era sutil, pero inconfundible. Se agitó. «Laura, sé que esto es difícil». «¿Lo sabes?», le interrumpí, manteniendo un tono agradable. «¿Sabes exactamente lo difícil que es esto, papá? ¿O simplemente aceptaste su versión sin cuestionar nada?» Antes de que pudiera responder, el coordinador de la boda anunció que la cena estaba servida. Me excusé para buscar mi mesa, que estaba muy lejos de los novios, cerca de las puertas de la cocina. La recepción siguió la tradición. Primer baile, corte del pastel, brindis de los novios. El mejor amigo de Christopher pronunció un discurso sobre nuevos comienzos y historias de amor predestinadas, evitando cuidadosamente cualquier mención a mí o al matrimonio anterior. A continuación, el DJ anunció: «Y ahora, la hermana de la novia desea decir unas palabras». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. No aparecía en el programa. Emily abrió mucho los ojos cuando me acerqué al micrófono con una copa de champán en la mano. Para los que no me conocen, soy Laura, la hermana mayor de Emily.
Sonreí cálidamente a los invitados. ¿Y la exmujer de Christopher? La sala se quedó en un silencio incómodo. Quería aprovechar esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre el amor, la familia y la honestidad. Mi voz era firme, incluso agradable. Emily y yo siempre hemos estado muy unidas. Tras el accidente de nuestra madre, me convertí en su tutora. La ayudé durante el instituto, la apoyé en la universidad y la acogí en mi casa y en mi vida sin reservas. Me volví hacia la mesa principal, donde estaban sentados, paralizados. Christopher y yo compartimos 7 años de matrimonio. Construimos una vida juntos, hicimos planes juntos, enfrentamos desafíos juntos, incluida nuestra lucha por concebir un hijo. El rostro de Christopher palideció. Sabía lo que se avecinaba. Cuando Christopher me dijo que quería el divorcio, dijo que nos habíamos distanciado. Cuando Emily me dijo que estaban saliendo, dijo que había comenzado después de nuestra separación. Hice una pausa. Ambas declaraciones eran mentiras. Busqué debajo del atril, donde había colocado mi regalo, y desenvolví el álbum. Mi regalo de boda para vosotros dos es algo muy valioso, la verdad. Abrí el álbum para mostrar la primera página. Aquí hay una foto de vosotros dos en el Hotel Westlake hace 14 meses. 5 meses antes de que me pidieras el divorcio, Christopher. Pasé a otra página. Aquí está el recibo del brazalete que le compraste por Navidad, mientras me decías que trabajabas hasta tarde. Otra página. Y aquí están los mensajes de texto que se enviaron mientras todos estábamos cenando en mi casa el día de Acción de Gracias. Los invitados estaban ahora en un silencio sepulcral, presenciando la ejecución pública de una fachada. Pero la verdad más interesante es esta. Pasé a la última sección. Christopher, ¿recuerdas todas esas pruebas de fertilidad a las que nos sometimos? Las que demostraron de forma concluyente que eres estéril debido a una afección que tienes desde que naciste. Emily se llevó la mano al vientre de forma protectora y se le quedó el rostro pálido. Así que, Emily, enhorabuena por tu bebé milagroso. Solo por curiosidad, ¿lo sabe el padre? ¿Es Brian, tu compañero de trabajo con el que salías antes de Christopher? ¿O quizá Jason, tu entrenador personal? Christopher se volvió hacia Emily, con el rostro transformado por la confusión y la rabia. ¿De qué está hablando? Emily balbuceó. Está mintiendo. Solo está celosa. Dejé el álbum sobre la mesa. Todos los documentos están fechados y verificados. Los registros médicos son de tu médico, Christopher, el que insististe en que nunca hablara directamente. Levanté mi copa hacia la pareja atónita. Por nuevos comienzos basados en la verdad y no en mentiras. Que ambos recibáis exactamente lo que os merecéis. El caos que se desató cuando salí fue magnífico. Christopher gritando a Emily, Emily llorando e intentando explicarse. Los invitados susurrando y mirando. El final perfecto para su día perfecto. Conduje hasta mi casa, que ahora era solo mía. Me quité los tacones y me serví una copa de vino. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas perdidas. De amigos comunes, de familiares, de Christopher, de Emily. Los ignoré todos y en su lugar abrí mi portátil para ultimar los planes de mis vacaciones de un mes por Europa. El acuerdo de divorcio había sido generoso y la libertad de la traición me parecía algo que merecía celebrar. Rachel llamó alrededor de la medianoche, después de enterarse del drama de la boda por conocidos comunes. «Lo has hecho», dijo, con una mezcla de admiración y preocupación en su voz. «¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta seriamente. «Más ligera», respondí finalmente, como si me hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. «¿Valió la pena?», preguntó después de un momento. «Cada segundo», respondí sin dudar. 2 días después, embarqué en un vuelo a París, la primera parada de mi gira europea. Cuando el avión despegó, sentí una sensación de cierre que no había previsto. La venganza había sido satisfactoria, sí, pero aún más satisfactorio era saber que había recuperado mi narrativa. Ya no era la esposa engañada ni la hermana abandonada. Era Laura, avanzando según mis propios términos. Las consecuencias tardaron semanas en llegarme a través del rumor. La recepción de la boda había terminado abruptamente después de mi discurso. Christopher había exigido una prueba de paternidad. Emily había confesado un error de una sola vez,
con su exnovio justo antes de que ella y Christopher se hicieran oficiales. Habían cancelado su luna de miel. Christopher se había mudado del apartamento de Emily y había solicitado la anulación del matrimonio. Mi padre había cortado todo contacto con Emily tras descubrir el alcance de su engaño. No solo su traición hacia mí, sino también su manipulación hacia él con mentiras sobre cómo había evolucionado su relación con Christopher. Rachel me mantenía al tanto con mensajes ocasionales. C se mudó ayer de la casa de E. ¿Tu padre quiere tu información de contacto? ¿Debo dársela? La historia de E cambia todos los días. Ahora dice que C la manipuló. Respondí a Rachel, pero ignoré todos los demás intentos de comunicación. El espacio y la distancia me permitieron procesar mis emociones sin la presión constante de manejar las reacciones de los demás. En Venecia, conocí a un fotógrafo interesante que me mostró los rincones ocultos de la ciudad que los turistas rara vez ven. En Florencia, pasé horas en museos de arte, redescubriendo una pasión por la pintura que había abandonado años atrás. En un pequeño pueblo costero de Grecia, alquilé una villa durante 2 semanas y no hice nada más que nadar, leer y dormir. Actividades curativas que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Cuando regresé de Europa, el mundo había cambiado ligeramente. Los amigos que habían mantenido una cuidadosa neutralidad durante el divorcio, ahora me ofrecían su apoyo explícito. Los familiares que se habían dejado engañar por la actitud inocente de Emily se disculparon por no haberlo visto antes. Vendí la casa de las afueras, que guardaba demasiados recuerdos y demasiado de nuestra vida pasada. Y compré un apartamento moderno en el centro, más cerca de mi oficina y del animado centro de la ciudad que siempre me había encantado, pero que Christopher consideraba demasiado ruidoso. 6 meses después, recibí los papeles del divorcio por correo, pero esta vez no eran los míos, sino los de Christopher y Emily. Su matrimonio había durado exactamente 57 días. En una fresca tarde de otoño, quedé con Rachel para cenar y ponernos al día. Acababa de ganar un caso importante y lo estaba celebrando con buen vino y mejor compañía. ¿Te has enterado?, me preguntó mientras nos rellenaba las copas. Christopher se mudó a Seattle el mes pasado. ¿Empieza de cero? Asentí. La noticia no me afectó como habría esperado hace un año. ¿Y Emily? La expresión de Rachel se suavizó ligeramente. No muy bien. Se ha vuelto a mudar con tu padre temporalmente. El embarazo sigue adelante, pero... titubeó. ¿Pero qué? La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabías. El bebé no es de Christopher. Tomé un sorbo de vino, dejando que la información se asentara. ¿De quién es? Al parecer de Brian, de su oficina. Está casado y tiene 3 hijos y no quiere saber nada del bebé. Sentí algo, no exactamente compasión, sino reconocimiento del complejo lío en el que Emily se había metido. La hermana que una vez había dependido de mí para todo, ahora se enfrentaba sola a las consecuencias de sus decisiones. A través de amigos comunes, supe que Christopher se había mudado al otro lado del país para empezar de cero. Emily se había puesto en contacto conmigo varias veces, suplicándome que la perdonara, alegando que Christopher la había manipulado y que nunca había querido hacerme daño. Nunca le respondí. Su bebé nació en enero. Un niño sano cuyos rasgos no se parecían ni a los de Christopher ni a los de Emily. Le puso el nombre de nuestro padre, quizá con la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. En cuanto a mí, la traición me cambió. Me hizo más cautelosa, más autosuficiente, más consciente de las señales que antes no había sabido ver. Pero también me liberó de un matrimonio construido sobre mentiras y de una relación con una hermana que nunca se había preocupado realmente por mi felicidad. Un año después de la boda, recibí una carta de Christopher. Se disculpaba por su traición, por sus mentiras, por el daño que me había hecho. Escribía que perderme había sido el mayor error de su vida, que nunca había encontrado la misma conexión con nadie más y que ahora comprendía lo que había echado por la borda. Leí la carta 2 veces y luego la guardé junto con las pruebas que había reunido. Era una especie de trofeo, pero no me producía ninguna satisfacción. En el aniversario de mi boda, lo que habría sido nuestro 9º año juntos, me reuní con Rachel para nuestra ya tradicional cena. He estado pensando en montar mi propia empresa de consultoría, le dije mientras compartíamos el postre.
Aprovecharía mi experiencia en marketing para ayudar a pequeñas empresas. Me parece perfecto para ti, respondió ella. Siempre se te ha dado muy bien ver el panorama general y conectar los puntos que otros no ven. Hablando de conectar los puntos, dije, la semana pasada me encontré con el hermano de Christopher. Rachel arqueó una ceja. ¿Cómo fue? Sorprendentemente normal. Me preguntó cómo estaba y me dijo que Christopher se había vuelto a comprometer. ¡Qué rápido!, comentó Rachel. ¿Te importa? Reflexioné honestamente sobre la pregunta. No, respondí finalmente. Ese capítulo está completamente cerrado para mí. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de lo que hice en la boda. Si pudiera volver atrás, ¿habría elegido una forma menos pública de venganza? ¿Me habría marchado sin más y les habría dejado vivir en su burbuja de engaños? La respuesta es siempre no. La verdadera curación no viene del silencio. No viene de hacerse la víctima o la mártir. Viene de mantenerse fiel a uno mismo, de negarse a participar en las narrativas que otros construyen sobre tu vida. Emily todavía intenta ponerse en contacto conmigo en cumpleaños y días festivos. Christopher envía ocasionalmente correos electrónicos sobre cosas mundanas, tal vez tanteando el terreno para ver si le perdono. Mantengo la distancia con ambos, no por rencor, sino porque he aprendido el valor de rodearme de personas dignas de mi confianza. La mujer que era antes les habría perdonado, habría aceptado sus excusas, habría cargado con el peso de mantener la armonía familiar. La mujer que soy ahora sabe que no es lo correcto. 3 años después de aquel fatídico día de la boda, mi vida ha cambiado por completo. Mi negocio de consultoría se ha expandido a 3 ciudades, he publicado un libro sobre estrategias de marketing para emprendedores y he encontrado la felicidad en relaciones, tanto románticas como platónicas, basadas en vínculos auténticos. Incluso he reconstruido con cautela la relación con mi padre, que pasó meses demostrando que comprendía la profundidad de su complicidad involuntaria en el engaño de Emily. Me visita cada pocos meses, con cuidado de no mencionar nunca a la Emily ni a su hijo, respetando los límites que he establecido. Rachel sigue siendo mi mejor amiga. Dejó su bufete de abogados para convertirse en mi socia, aportando su experiencia jurídica a nuestra empresa en crecimiento. Formamos un buen equipo, dice a menudo, más fuertes por haber superado las tormentas. El camino para reconstruir tu vida después de una traición no consiste en olvidar lo que pasó o fingir que no te dolió. Se trata de utilizar ese dolor como combustible para crear algo mejor, algo más fuerte, algo que sea totalmente tuyo. Perdí a mi marido y a mi hermana aquel día, pero me encontré a mí misma después. Y eso, más que cualquier venganza, ha sido mi mayor victoria. A veces, en momentos de tranquilidad, reflexiono sobre cómo habrían sido las cosas si les hubiera enfrentado inmediatamente en el bar del hotel, o si hubiera aceptado su relación con dignidad y silencio. ¿Habría encontrado esta fuerza, esta claridad, este propósito? Lo dudo. Algunas lecciones solo se aprenden a través del fuego. Ya no gasto energía odiando a Christopher ni a Emily. Son personajes de mi pasado, no fuerzas de mi presente. La venganza cumplió su propósito, no solo exponer sus mentiras, sino liberarme de cualquier obligación de protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Al final, la respuesta más poderosa a la traición no es el rencor infinito ni el perdón inmediato. Es la construcción deliberada de una vida tan plena y auténtica que cuando de vez en cuando miras atrás, no sientes más que gratitud por el doloroso camino que te ha llevado hasta donde estás hoy. Esta es mi historia, no un relato de victimismo, sino de recuperación. No es una narración de finales amargos, sino de comienzos valientes. El hijo de Emily tiene ahora 3 años. He visto fotos, aunque nunca nos hemos conocido. A veces me pregunto qué le diría si nuestros caminos se cruzaran alguna vez a este niño inocente nacido del engaño. Quizás simplemente que las familias son complicadas, que los adultos cometen errores y que su historia, como la mía, solo le pertenece a él. En cuanto a Christopher, he oído que se mudó al este el año pasado. Su compromiso no duró. Algunos patrones se repiten hasta que se aprende la lección. ¿Y yo? Yo estoy escribiendo esto desde mi casa en el centro, con los sonidos animados de la ciudad fuera de mi ventana,
y un lienzo en blanco esperando en mi caballete. Hay un hombre con el que llevo saliendo varios meses. Un fotógrafo amable y honesto, con un pasado complicado y una franqueza refrescante al respecto. Sin secretos, me dijo en nuestra tercera cita. Son demasiado agotadores de mantener. No podría estar más de acuerdo.